Imagina que entras a un consultorio médico buscando alivio. El olor a desinfectante te recibe, la luz blanca te ciega por un momento y al fondo, un hombre con bata impecable te sonríe con una calma tranquilizadora. Te dice que todo estará bien, que solo necesitas relajarte y confiar en él. Cierras los ojos mientras prepara la inyección y cuando los abres, es demasiado tarde. Ahora piensa, ¿alguna vez te has preguntado cuánto confiamos en quienes tienen nuestro cuerpo, nuestra salud e incluso nuestra vida en sus manos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la historia que estás a punto de escuchar te hará dudar de esa confianza para siempre. Ciudad de México, año 1986. Las calles bullían de actividad. En las colonias populares, los mercados improvisados llenaban las aceras con olores a fruta madura, carne cruda y fritangas. El tráfico era un caos perpetuo. El sonido de los claxones se mezclaba con la voz metálica de los vendedores ambulantes y las promesas vacías de los políticos en las radios. Era una época de crisis económica, pero también de fe en la modernidad. Los hospitales públicos estaban saturados. La gente esperaba horas o incluso días para recibir atención médica. En medio de ese caos, las clínicas privadas parecían un oasis, lugares pequeños pero limpios, donde un médico amable podía convertirse en el salvador de familias enteras. Y en una de esas clínicas trabajaba el doctor Salvador Medina, un hombre respetado, querido por sus pacientes, admirado por sus colegas, o al menos, esa era la fachada que él había construido con precisión quirúrgica. Salvador Medina nació en 1952, en Guadalajara, Jalisco. Era el segundo hijo de una familia de clase media. Su padre, Rogelio, era un hombre autoritario, inspector de fábricas, acostumbrado a gritar más que a hablar. Su madre, Teresa, era una mujer sumisa que dedicó su vida a criar a sus hijos y mantener la casa impecable. Desde niño, Salvador destacó por su inteligencia fría. Mientras otros niños jugaban en la calle, él prefería observar insectos y diseccionarlos con una navaja oxidada que había encontrado en la caja de herramientas de su padre. Cuando tenía 8 años, su madre lo sorprendió abriendo un pajarito muerto, con una calma perturbadora. Ella se horrorizó, pero Rogelio solo le gritó: «Deja al niño, al menos está aprendiendo algo útil». Ese día, algo se encendió en la mente de Salvador. Descubrió que el interior de los seres vivos le fascinaba más que cualquier juego infantil. La adolescencia no fue más sencilla. En la secundaria, Salvador era un joven reservado, callado, que rara vez sonreía. Los otros alumnos lo consideraban extraño, pero también lo temían. Tenía una manera inquietante de mirar, fija, como si analizara cada músculo de sus compañeros. Mientras los demás soñaban con fiestas y novias, él pasaba las tardes en la biblioteca pública, leyendo libros de anatomía humana que conseguía a escondidas. Su padre, orgulloso de su disciplina, comenzó a hablarle de la posibilidad de estudiar medicina. Era la oportunidad perfecta para canalizar su obsesión bajo el disfraz de una profesión respetable. A los 18 años, Salvador ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. Allí descubrió un mundo que parecía hecho a su medida. Los cadáveres fríos en la sala de disección no le producían miedo ni asco, sino fascinación. Mientras algunos estudiantes temblaban al sostener un bisturí por primera vez, él trabajaba con precisión, casi con deleite. Un profesor llegó a comentar: «Medina tiene manos de cirujano, pero una mirada que me pone nervioso». Esa dualidad lo acompañaría toda su vida. Durante sus años universitarios, Salvador perfeccionó su máscara social. Aprendió a fingir empatía, a sonreír en los momentos adecuados, a decir palabras de consuelo que no sentía. Descubrió que la gente confiaba ciegamente en quien proyectaba calma y seguridad. Esa confianza, entendió pronto, era un arma poderosa. Su vida personal, en cambio, era un terreno árido. Nunca tuvo amigos cercanos ni relaciones románticas duraderas. Algunas compañeras se sentían atraídas por su inteligencia y su porte tranquilo, pero se alejaban al notar algo en él, algo que no sabían nombrar, pero que las hacía sentir en peligro. En 1976, Salvador se graduó con honores. Consiguió una residencia en un hospital de la Ciudad de México, lo que para su familia fue motivo de orgullo. Pero dentro de él, algo más oscuro comenzaba a gestarse. Durante las largas guardias nocturnas,
rodeado de pacientes vulnerables, descubrió que podía decidir la delgada línea entre la vida y la muerte. Al principio, eran solo pensamientos fugaces. Si desconecto este aparato, nadie lo notará. Si administro una dosis más alta, parecerá un error. Eran fantasías que le producían una mezcla de miedo y excitación. Pero con el tiempo, esas fantasías se volvieron tentaciones. El primer incidente ocurrió en 1978. Una anciana llegó al hospital con una insuficiencia respiratoria severa. Salvador estaba solo en la sala, revisando los monitores. La mujer lo miraba con ojos suplicantes, luchando por cada respiración. Él sintió una calma extraña mientras observaba cómo su vida se desvanecía. En lugar de llamar a una enfermera, simplemente se quedó quieto. No hizo nada. Minutos después, la paciente murió. En el informe escribió: fallo respiratorio. Se hicieron todos los esfuerzos posibles. Nadie sospechó de él. Ese día, Salvador comprendió algo crucial. La muerte podía pasar desapercibida si se disfrazaba de error médico. Y esa revelación se convirtió en una puerta que nunca más volvería a cerrar. En 1980, después de terminar su residencia, Salvador decidió abrir su propia clínica privada. Era pequeña, con solo 2 consultorios y una sala de procedimientos menores, ubicada en una colonia de clase media-baja. Al principio, se dedicó a atender pacientes comunes: gripes, dolores, revisiones rutinarias. Se ganó la confianza de la comunidad rápidamente. Era el doctor amable que siempre tenía tiempo para escuchar, que aceptaba pagos en cómodas cuotas, que atendía a los niños con una sonrisa. Los vecinos lo adoraban. Pero esa fachada era solo la superficie de algo mucho más retorcido. En el sótano de la clínica, Salvador había preparado una habitación secreta: paredes blancas, una mesa quirúrgica, frascos de químicos y un pequeño refrigerador. No era un consultorio normal. Era su laboratorio privado, un lugar donde podía experimentar sin testigos. Allí, poco a poco, comenzó a llevar a ciertos pacientes. Siempre elegía a los más vulnerables: ancianos solos, mujeres sin familia cercana, personas que confiaban ciegamente en él. Su método inicial era simple: una sobredosis controlada de sedantes durante un procedimiento aparentemente rutinario. Cuando la víctima dejaba de respirar, él tomaba notas meticulosas, como si se tratara de un experimento científico. Luego, emitía un certificado de defunción falso y entregaba el cuerpo a la familia con palabras de consuelo. Nadie sospechaba nada. Con cada muerte, Salvador se volvía más audaz. Ya no se trataba solo de matar, sino de perfeccionar su técnica. Comenzó a probar distintos fármacos, diferentes dosis, variaciones en los tiempos de aplicación. Anotaba todo en cuadernos que escondía en un compartimento secreto detrás de una pared falsa. Era un científico de la muerte, obsesionado con el control absoluto. Pero como ocurre en todas las historias oscuras, la impunidad alimentó su ambición. Pronto, la clínica dejó de ser suficiente para saciar su necesidad. En 1984, Salvador empezó a ofrecer visitas domiciliarias a sus pacientes. Era la excusa perfecta para ampliar su campo de acción. Llegaba a casas humildes con su maletín, prometiendo comodidad y atención personalizada. Muchos aceptaban sin dudar. Después de todo, ¿quién desconfía de un médico que hace visitas a domicilio? Pero en esas visitas, algunos pacientes nunca despertaban de la anestesia. La explicación siempre era la misma: su cuerpo no resistió la enfermedad. Hicimos todo lo posible, pero llegó tarde. Las familias, devastadas, nunca sospechaban. En la colonia, Salvador era cada vez más respetado. Los vecinos lo saludaban con afecto. Las madres le llevaban pasteles como agradecimiento. Los niños lo veían como un héroe. Solo una persona empezó a notar un patrón inquietante: Lucía, una enfermera joven que trabajaba con él desde hacía un año. Lucía había visto demasiadas muertes repentinas en pacientes que parecían estables. Al principio pensó que era coincidencia, pero cuando encontró una jeringa escondida con restos de un medicamento no registrado, comenzó a sentir miedo. Miedo de que el hombre que todos veneraban fuera en realidad un monstruo disfrazado. Lucía no era una mujer impulsiva. Había llegado a la clínica de Salvador Medina un año antes, recién salida de la escuela de enfermería, con el idealismo todavía fresco y la necesidad urgente de un trabajo estable.
Al principio, el doctor le pareció exactamente lo que todos decían: sereno, metódico, atento con los pacientes y distante con el personal, pero nunca grosero. Esa distancia, pensó, era el precio de la concentración. Con el paso de los meses, sin embargo, esa distancia comenzó a parecerle otra cosa: una muralla construida con precisión para que nadie viera lo que sucedía detrás. La primera vez que sospechó no fue por una muerte, sino por una recuperación demasiado perfecta. Un hombre de 63 años, hipertenso y diabético, llegó descompensado una tarde de lluvia. Entró sudando, con la camisa pegada al torso y un dolor opresivo en el pecho. Lucía midió signos vitales, preparó oxígeno y pidió un electro. El trazo, aunque imperfecto, no sugería un infarto fulminante. El doctor Medina bajó al consultorio con su bata impecable y la misma calma inquebrantable. Pidió que todos salieran salvo él y el paciente. 10 minutos después, el hombre se estabilizó de manera milagrosa. Salvador salió con una sonrisa mínima y ordenó el alta al día siguiente. Lucía no se atrevió a cuestionar nada, pero la curiosidad la empujó a revisar la charola. Faltaba una ampolla de un fármaco sedante que no estaba en el cárdex del paciente. No era un crimen. Podía ser un simple olvido en el registro, pero en el cuaderno de control la firma estaba perfecta, como si alguien hubiera previsto la sospecha. Luego vinieron los casos que no terminaron en milagro. Una mujer de 70 años con artrosis crónica que entró para una infiltración de rutina en la rodilla y no volvió a despertar. Un conserje de 54, viudo y sin hijos, que acudió por una úlcera varicosa, aceptó sedación para limpiar bien la herida y sufrió un paro cardiorrespiratorio en el sótano durante la recuperación. En ambos casos, el doctor habló con las familias usando la voz exacta, el tono exacto y las palabras exactas. Hicimos todo lo posible. Lucía, al escuchar, sintió un frío muy distinto al del aire acondicionado. Había detalles menores que no encajaban. El monitor del cuarto de procedimientos a veces quedaba desconectado del registro. Los frascos de solución salina tenían etiquetas nuevas pegadas sobre las viejas, como si hubiesen sido reutilizados con esmero. En el refrigerador del sótano, la enfermera encontró, una noche de guardia, 2 ampolletas sin rotular con residuos de un líquido amarillento. Cuando preguntó, Salvador sonrió como un profesor paciente. Muestras para control de calidad. Al día siguiente, las ampolletas habían desaparecido. Lucía no sabía si estaba exagerando. La ciudad, el ruido, el cansancio, todo podía deformar la percepción. Pero entonces apareció Marta Alarcón. Marta era diferente a la mayoría de los pacientes de la clínica. Tenía 38 años. Era maestra de primaria en una escuela cercana y llegaba siempre arreglada, con cuadernos bajo el brazo y una agenda ordenada donde todo estaba subrayado con colores. Padecía migrañas desde la adolescencia. En el hospital público, las esperas se volvían interminables. En la clínica de Medina, en cambio, la recibían en menos de 1 hora. «El doctor sabe calmarme», dijo la primera vez que Lucía la acompañó al consultorio. Ese día, Salvador propuso un procedimiento ambulatorio con analgésico intravenoso y una dosis mínima de sedación para que el dolor cediera más rápido. La maestra firmó el consentimiento sin dudar. La escena transcurrió con precisión. Una venoclisis impecable, la luz blanca recortando las sombras del rostro de Marta, la voz baja del doctor pidiéndole que respirara profundo. Lucía observaba y registraba. Todo parecía correcto. 2 semanas después, Marta volvió, esta vez con ojeras profundas y una queja extraña. «Después del suero me quedé a medias, como si me hubieran apagado y encendido», dijo con una sonrisa nerviosa. Salvador propuso repetir el esquema para valorar respuesta y pidió a Lucía que trajera un set estéril y bajara al sótano, porque arriba hay ruido y la migraña se exacerba. Lucía dudó. Había consultorios suficientes. ¿Por qué el sótano? Aún así obedeció. El sótano olía a desinfectante y metal. Había una mesa quirúrgica baja, 2 lámparas móviles y un refrigerador pequeño con candado. Las paredes, pintadas de blanco, no tenían nada colgado. Ni diplomas, ni carteles, ni relojes. El tiempo allí parecía suspendido. Lucía preparó el material. Cuando se giró, Salvador ya tenía una ampolla en la mano.
Es un coadyuvante. Ayudará a que el analgésico actúe más rápido, dijo, sin mirarla a los ojos. Lucía leyó de reojo. El etiquetado parecía original, pero la tipografía era apenas distinta a la de otras marcas. La enfermera apuntó el nombre en la hoja de enfermería y, por inercia profesional, revisó dosis y vía. Salvador la observó, imperturbable. La sedación fue suave. Marta cerró los ojos, respiró con regularidad. 5 minutos después, su saturación comenzó a bajar de 96 a 90, luego a 88. Sube un poco el flujo de oxígeno, indicó el médico. La saturación subió a 92 y se mantuvo. El procedimiento terminó sin incidentes. Salvador sonrió, satisfecho. «Ves, Lucía, a veces la gente se asusta. El dolor tiene mucho de sugestión». Ella asintió, pero su estómago seguía en un nudo. Esa noche, sola en su cuarto, Lucía abrió su libreta personal y comenzó a escribir fechas, nombres, signos vitales y pequeñas impresiones. No eran acusaciones, eran observaciones. Había aprendido que la memoria es frágil y que la duda necesita hechos para sostenerse. Entre los apuntes, dibujó un rectángulo que representaba el refrigerador con candado y escribió: «¿Por qué candado si el inventario está arriba?». Los días siguientes trajeron a la clínica una mezcla de rutina y sombras. A Salvador lo buscaban más, no menos. Las familias lo recomendaban porque se toma el tiempo de escuchar. Para unos, aquel médico serio y sin chistes era un alivio frente a tantos doctores que trataban a la gente como números. Para otros, era un milagro. Les daba consulta fiada y aceptaba pagos en sobres que guardaba en un cajón de madera con llave. En el barrio, cuando alguien decía «voy con el doctor», nadie preguntaba a cuál. El doctor era sinónimo de Medina. Eso, para él, era tan útil como un documento oficial. Fue entonces cuando apareció en escena Javier Beltrán, un representante de una farmacéutica mediana que recorría clínicas ofreciendo un catálogo de anestésicos y analgésicos nuevos. Traía maletín, sonrisa profesional y una retahíla de beneficios. Menor tiempo de inducción, menos náusea, recuperación más rápida. Lucía, que estaba preparando curaciones, alcanzó a oír cuando Javier, sin mucho filtro, dijo: «Y si el volumen de compra es constante, la empresa puede optimizar precios». Salvador respondió con cortesía y lo condujo al consultorio. La puerta se cerró. Salieron media hora después con un apretón de manos. Días más tarde, llegaron cajas al sótano, ampolletas y frascos con etiquetas brillantes, organizadas con una pulcritud casi militar. Lucía anotó el embarque en el libro de recepción. Notó algo. Muchas piezas estaban registradas como muestras médicas, muestras no facturadas. La curva se inclinó entonces hacia un punto sin retorno. Salvador había perfeccionado lo que en sus cuadernos llamó, aunque nadie lo sabía aún, el método del umbral. Llevar al paciente hasta el borde fisiológico con sedación y depresión respiratoria controlada. Sostenerlo ahí con oxígeno y pequeñas correcciones. Observar la respuesta. Decidir con precisión si lo traía de vuelta o lo dejaba cruzar definitivamente. Para él, era una ecuación. Absorbía el lenguaje clínico como un velo. Hipoxia, bradipnea, hipotensión. Detrás de esas palabras había otra: poder. La estadística de la clínica empezó a mostrar un patrón que pocos habrían visto sin vivir dentro. Más procedimientos ambulatorios con sedación, más certificados de defunción por complicación inesperada de enfermedad de base, más familias humildes y solas. No eran cifras oficiales, eran sombras en el pasillo. Lucía las sentía como corrientes de aire frío. Un viernes por la tarde llegó don Ezequiel, un carpintero de 58 años con dolor lumbar y mareo. Era cliente antiguo. Le gustaba bromear con Lucía. Le llevaba palanquetas a cambio de vendajes en el brazo. Ese día venía distinto, pálido, con la camisa arrugada y la mirada caída. «Es el vértigo otra vez, Doc», dijo, intentando sonreír. Salvador lo auscultó. Pidió una analítica rápida y una hidratación. «Vamos abajo, aquí está lleno», dijo con su amabilidad medida. Lucía los acompañó. Mientras montaba el equipo, vio que el doctor preparaba una jeringa con una mezcla que no reconoció del todo. «¿Qué es?», preguntó, profesional pero con cautela.
Pequeña dosis para la ansiedad. El vértigo empeora con el miedo, respondió él, sin levantar la voz. La vía quedó fija, el suero goteando con cadencia. Don Ezequiel habló de su taller, del pedido pendiente, de la madera que se hincha con la lluvia. Luego se fue quedando callado. La saturación bajó a 91, luego a 89. Lucía ajustó el oxígeno. El monitor, conectado esta vez, mostraba una bradipnea leve. «Respire hondo, don Ezequiel», dijo ella, tocándole el hombro. El hombre obedeció. La saturación subió a 93. Salvador miró el reloj de pared inexistente, como si llevara un cronómetro interno. De pronto, sonó el timbre de la calle. Lucía se tensó. El doctor le indicó con la mirada que subiera. Era una vecina con su hijo, y una receta mal interpretada. La enfermera resolvió en 3 minutos y volvió a bajar con la sensación de que había tardado horas. Al abrir la puerta del sótano, encontró a Ezequiel profundamente somnoliento. La saturación, 86. «Doctor», comenzó. «Estoy en eso», dijo Salvador, ya con la mascarilla ajustada. 3 minutos más tarde, el carpintero abrió los ojos, asustado. «Se me fue el aire», murmuró. «A veces pasa», respondió Medina con una sonrisa discreta. «A veces pasa». Lucía supo entonces que estaba frente a una técnica, no a un accidente. Esa noche, el sueño la eludió. Abrió su libreta y escribió: umbral, baja y sube, control. ¿Por qué? ¿Para qué? Esas preguntas se volvieron un zumbido constante. La respuesta más obvia, crueldad, no le bastaba. Había algo de experimento, de obsesión por probar límites, por escribir una fórmula invisible que solo él entendía. Poco después, ocurrió la primera fisura visible. Una mujer de 46 años, Alicia Domínguez, acudió para extracción de un lipoma en el antebrazo. Procedimiento sencillo, anestesia local posible, recuperación rápida. Salvador, con sus modales de siempre, explicó que una sedación leve evitaría un episodio vagal porque la paciente estaba nerviosa. Alicia dudó. Miró a Lucía buscando una aprobación silenciosa. La enfermera dijo una verdad a medias. El doctor hace estos procedimientos seguido. La sedación es baja. Alicia afirmó. Bajaron al sótano. A mitad del procedimiento, cuando el lipoma estaba fuera y el vendaje casi listo, Alicia comenzó a respirar con dificultad. La saturación cayó de 97 a 88 en menos de 1 minuto. El monitor pitó. Lucía subió el oxígeno, revisó la vía, palpó el pulso. Filiforme. «Doctor, no remonta», dijo, peleando por mantener la voz firme. Salvador apretó la mandíbula apenas. Ajustó un fármaco, se inclinó sobre la paciente y con movimientos precisos hizo las maniobras que la guía indicaría. La saturación subió a 90, luego a 92 y volvió a caer a 85 como una ola que se repliega. Alicia abrió los ojos y dijo, con voz mínima: Me está pesando el pecho». Lucía sintió la urgencia en las manos. «Vamos a intubar», dijo Salvador, y en ese instante el azar se hizo presente. La luz de una de las lámparas parpadeó y se apagó con un chasquido. No era un apagón total, pero el sótano quedó en una penumbra fea. Lucía, con rapidez, encendió la lámpara de batería. El doctor intubó con pericia. Minutos largos después, Alicia se estabilizó. Vivió. Cuando despertó, lloró de vergüenza por haber sido una paciente difícil. Salvador la consoló como a una niña y escribió en el expediente: reacción impredecible a sedación. Se tomaron medidas avanzadas. Evolución favorable. Para el papel, no había nada que reprochar. Pero la fisura no estaba en Alicia. Estaba en la palabra impronunciada: intubación. Eso no era ya un consultorio amable. Era un quirófano clandestino. Lucía lo comprendió al limpiar el tubo con manos temblorosas. «Esto no puede seguir así», se dijo, aunque no sabía todavía con quién hablar ni qué decir sin pruebas irrefutables. Un lunes por la mañana, el azar, o lo inevitable, la empujó un paso más adentro. Subió con una bandeja de gasas y al pasar por el consultorio principal, vio que la puerta del librero estaba entreabierta. No era un librero común. Sus bisagras eran nuevas, más fuertes que el mueble viejo. Lucía empujó con 2 dedos. Dentro, además de manuales clínicos,
Había una tabla de madera en el fondo que parecía flotante. Tocó el borde. La tabla cedió y atrás asomó un compartimento. No llegó a ver el contenido porque escuchó pasos en el pasillo. Cerró, respiró, se alejó. Esa tarde, cuando Salvador salió a hacer una visita domiciliaria, volvió. Abrió el compartimento con un impulso que le heló la espalda. Dentro encontró cuadernos negros numerados, con letra minúscula y ordenada. No eran historias clínicas, eran registros privados, fechas, iniciales, sustancias, tiempos de inducción, saturaciones y una columna final llamada Decisión. Lucía no pudo leer más de 3 páginas antes de cerrar el cuaderno con un golpe. Un ruido en la escalera la hizo reaccionar. Guardó el cuaderno exactamente como estaba y empujó la tabla con más fuerza de la necesaria, como si así pudiera encerrar también lo que había visto. Esa noche, el dilema se volvió insoportable. Ir a la policía sin pruebas físicas, apenas notas copiadas a mano, era arriesgarse a que el médico la denunciara por calumnia y la destruyera laboralmente. Quedarse callada era aceptar que el método del umbral se seguiría practicando hasta que un paciente no tuviera la suerte de Alicia. Decidió una tercera vía: documentar. Fotografías, números, copias. Preparó el celular viejo con el que hablaba con su madre. Borró casi todo para liberar memoria y se juró a sí misma que no cometería errores. Mientras Lucía planeaba, el doctor avanzaba. El contacto con el representante farmacéutico se intensificó. Llegaron nuevas cajas con anestésicos de acción corta y agonistas que, en manos prudentes, servían para procedimientos seguros. En manos de Salvador, eran piezas de un reloj de arena que él controlaba. Además, empezó a aceptar pacientes de clínicas más alejadas, gente que venía por recomendación de un primo de un amigo, siempre con la misma condición: no pida factura, es más barato. La anonimidad era una capa más del silencio. Y entonces se cruzó en su camino Ernesto Castañeda, 61 años, soltero, cobrador de una financiera local. Ernesto tenía hipertensión moderada y ansiedad. Llegó una tarde de agosto con palpitaciones y la frente perlada de sudor. Salvador lo escuchó con paciencia, auscultó, ordenó un EKG sencillo. Está nervioso, dictaminó con la voz de quien imparte calma. Propuso una dosis corta de un sedante para cortar el ciclo y lo condujo al sótano. Lucía, alerta como nunca, bajó tras ellos con la bandeja. Antes de que el doctor iniciara, la enfermera dijo, muy despacio: «Doctor, prefiero quedarme mientras dura la sedación». Salvador la miró por primera vez en semanas, como si ponderara una variable nueva. «Está bien», dijo sin inflexión. La secuencia fue limpia. Ernesto conversó un poco de su trabajo, de la gente que no paga a tiempo, del peso de la rutina. La jeringa entró en la vena con facilidad. Respiración más lenta, párpados pesados. La saturación descendió. 95, 92, 90. Lucía ajustó el oxígeno sin que se lo pidieran. 92, 93. Salvador no la miró, pero Lucía sintió la tensión mínima en la línea de sus hombros. Entonces, la enfermera notó un detalle. El reloj de pared seguía sin existir, pero el doctor contaba segundos con el pulgar, haciendo un gesto casi imperceptible contra la palma. Era su metrónomo. A los 180 segundos, como si obedeciera a una ley física, tomó otra jeringa y administró una corrección. La saturación subió a 95. Ernesto, sin abrir los ojos, susurró: «Gracias, doctor». Salvador respondió algo que a Lucía la atravesó. Solo necesitaba que soltara el control. Soltar el control. En boca de Medina, esas palabras significaban lo contrario. Esa noche, por primera vez, la enfermera logró fotografiar 2 páginas de los cuadernos negros. Las iniciales coincidían con fechas y eventos que ella misma había vivido. Una columna final repetía una palabra, a veces en letras tan finas que parecían arañazos: umbral. En otras, aparecía una D con un trazo firme. Lucía no necesitó preguntar qué significaba. Con 2 fotos en el teléfono y un nudo en la garganta, buscó a alguien fuera de la clínica que no estuviera alineado con el aura de Salvador. No un policía de la colonia, no un vecino, un médico. Recordó a la doctora Rebeca Salas, internista del hospital público donde había hecho prácticas. Era dura, directa,
y odiaba a los médicos mágicos que, según ella, construían fama sobre la credulidad ajena. Le escribió un mensaje pidiéndole 5 minutos para hablar de un tema delicado. Rebeca respondió con un «Ven mañana a las 7», que no admitía réplica. Lucía llegó con el corazón golpeándole el pecho. En una banca del pasillo, sin levantar la voz, le contó a la doctora un resumen sin adornos. No dijo «asesino», dijo «patrón». No dijo «método del umbral», dijo «depresión respiratoria controlada». Rebeca escuchó sin interrumpir y al final pidió ver «lo que tengas». Lucía mostró las 2 fotos. Rebeca frunció el ceño. No eran pruebas concluyentes, pero tampoco eran nada. «Esto amerita que alguien mire con lupa», dijo. «No vayas a la policía todavía. Consigue más. Y sobre todo, no te quedes sola con él en lugares sin salida». Esa frase se le incrustó en la cabeza. Lugares sin salida. El sótano era exactamente eso. El regreso a la clínica fue una prueba de disimulo. Salvador parecía el mismo de siempre, pero Lucía, después de escuchar a Rebeca, notó matices nuevos. El orden obsesivo, los silencios exactos, la forma en que evitaba el contacto visual cuando alguien le hacía una pregunta abierta. Esa tarde, llegó Marta Alarcón otra vez. Venía con un dolor prevenible, según sus palabras. «He dormido mal, doctor. La sedación me ayuda». Medina, con delicadeza, le explicó que no era recomendable repetir tan seguido. Luego añadió, como quien cede por bondad, que quizá una microdosis haría el efecto sin riesgos. Lucía sintió un alambre tenso atravesarle la espalda. Cuando bajaron al sótano, la enfermera tomó una decisión. No se movería 1 centímetro del lado de Marta. Estuvo junto a ella, contó respiraciones, registró la saturación cada minuto. El doctor la dejó hacer. La sedación transcurrió sin sobresaltos. Al finalizar, Salvador dijo con voz neutra: «Gracias, Lucía. Tu registro fue exhaustivo». No era un elogio, era un aviso. La veía. Esa noche, Lucía volvió a los cuadernos. Esta vez alcanzó a fotografiar 4 páginas más. En una, reconoció iniciales que se repetían en obituarios de la colonia. TAG, LS, MR. En la última columna, la D. Sintió que el estómago se le vaciaba. Tapó la pantalla con la palma, respiró despacio y cerró todo con cuidado. Al salir del consultorio, el pasillo estaba a oscuras. Una sombra alargada se recortó por un segundo en la puerta del sótano. «¿Lucía?», dijo la voz del doctor tranquila. «¿Todo bien?». La enfermera tragó saliva. «Sí, doctor. Cerré la recepción». Salvador asintió, o al menos su silueta pareció hacerlo. «Bien. Mañana vendrá un paciente temprano. Quiero que estés lista a las 6». «Sí, doctor», respondió ella, y se marchó con las piernas de gelatina. Al amanecer, mientras el cielo apenas aclaraba la colonia, Lucía llegó con media hora de anticipación. Preparó la sala de arriba, no el sótano. Revisó equipo, checó oxígeno, cambió una lámpara que parpadeaba. A las 6:05, Salvador entró con un hombre delgado, ojeroso, alrededor de los 50, que no habló. «Procedimiento breve», dijo el doctor. «Arriba», añadió, mirándola. Ella asintió. El procedimiento fue en la luz del consultorio. Nada raro. Al terminar, el hombre se marchó casi sin despedirse. Salvador se detuvo en la puerta, como si olfateara el aire. «La gente confía en quien proyecta serenidad», dijo, sin venir a cuento, «y en quien guarda silencio». Lucía no respondió. Él sonrió apenas y se retiró. En la tarde, cuando Lucía quiso hacer una nota en el Cardex, notó que el libro de enfermería había desaparecido de la mesa donde siempre lo dejaban. Buscó en los cajones. Nada. Subió a la recepción. Nada. Bajó un escalón hacia el sótano y se detuvo. Lugares sin salida. Volvió sobre sus pasos. En la noche, al cierre, el libro reapareció, con 3 renglones reescritos con una tinta ligeramente distinta. Salvador no peleaba solo con fármacos, también controlaba los papeles. Lucía entendió que el tiempo se había acortado, o reunía algo que un fiscal no pudiera ignorar, o el método del umbral seguiría alimentándose de gente que nadie echaría de menos en los periódicos. Decidió dar un salto, tomar una muestra. Un día en que Salvador salió a comer y la clínica se quedó vacía,
Bajó al sótano con una bolsa de cadena de custodia improvisada. Abrió el refrigerador con un duplicado de llave que había mandado hacer, una traición que le dolió como una amputación, y tomó 2 ampolletas de la marca nueva, con los números de lote fotografiados. Las guardó en una bolsa con su firma, fecha y hora. Cerró todo como estaba. Subió y se sentó en recepción fingiendo leer. Sus manos temblaban. A las 7, cuando Salvador cruzó la puerta, traía un maletín negro que nunca le había visto. Lo dejó sobre el escritorio y dijo, como al pasar, «Hoy no habrá procedimientos en el sótano. Quédate en la recepción». Lucía sintió una punzada. ¿Lo sospechaba? El doctor entró al consultorio y cerró. 10 minutos después, salió con el maletín y se fue sin despedirse. La enfermera se quedó sola con el zumbido de los fluorescentes. Esa noche, llevó las ampolletas a Rebeca Salas. La internista, lejos de asustarse, activó un protocolo informal. Pidió a un colega del laboratorio que analizara el contenido comparándolo con el etiquetado. No era una auditoría oficial, pero podía dar una pista. «Si esto sale discrepante, tenemos por dónde entrar», dijo. Lucía asintió en silencio. En su teléfono, las fotos de los cuadernos parecían arder. Mientras tanto, en la clínica, el doctor Salvador Medina planificaba un movimiento más. La creciente atención de la colonia, las visitas frecuentes, la fidelidad de sus pacientes, todo funcionaba a su favor. Pero había una variable que no controlaba del todo: la mirada de Lucía. No era una mirada incrédula ni hostil, era una mirada que escribe. Y para un hombre que hacía del silencio su instrumento, una mirada que escribe es un ruido insoportable. Esa semana llegó una carta de agradecimiento de la familia de un paciente fallecido. «Gracias, doctor, por su paciencia y por estar con nosotros hasta el final». Salvador la dejó sobre el escritorio, como un trofeo sin brillo. «Hasta el final». Era una frase que él prefería pensar como elogio, nunca como sentencia. En el barrio, los rumores empezaron a correr por primera vez en dirección contraria. No sobre curaciones, sino sobre coincidencias. 3 vecinas mencionaron con tono de rezo que tal persona murió en la clínica del doctor. No era una acusación, era una nube. Y las nubes, si se juntan, traen tormenta. La tarde del jueves, Lucía recibió un mensaje de Rebeca. Resultados preliminares. El contenido no coincide exactamente con el etiquetado. Hay mezcla. Ven mañana a las 6 con todo lo que tengas. Y no bajes sola al sótano. Lucía cerró los ojos. El método del umbral había dejado de ser un secreto perfecto. Empezaba a tener fisuras medibles, comparables, mostrables. Pero un secreto, cuando es acorralado, se defiende. Y el doctor Medina no era un hombre que aceptara perder el control. La noche cayó sobre la colonia con sus perros ladrando, sus radios en cumbia y sus niños jugando en la banqueta. En la clínica, la luz del consultorio principal quedó encendida más tiempo que de costumbre. Salvador escribió durante 1 hora con letra diminuta en sus cuadernos negros. Luego se levantó, bajó al sótano y se quedó allí largo rato en silencio, como si escuchara la respiración de la casa. Al subir, apagó las luces una a una. Antes de cerrar la puerta, se detuvo. La cerradura giró despacio, con un clic que a Lucía, 2 calles más allá, le pareció sonar dentro del pecho. La historia estaba a punto de moverse de la penumbra a la luz. Y en ese trayecto, alguien iba a quedar cegado. A las 6 en punto, el hospital de Rebeca Salas olía a café recalentado y a cloro. Los camilleros bostezaban. Las enfermeras nocturnas se despedían con ojeras profundas. Y la doctora ya esperaba a Lucía con una carpeta beige debajo del brazo. No hubo abrazos ni frases solemnes. Solo trabajo. Resultados preliminares, dijo Rebeca, abriendo la carpeta. El etiquetado promete un sedante de acción corta con excipientes estándar. El contenido real tiene, además, trazas de un agonista que deprime la respiración de forma más pronunciada. No es ilegal por sí mismo, pero es engañoso. Y mezclado como está, aumenta el riesgo si quien lo administra se distrae. Lucía no respondió. Miró las hojas como si fueran un espejo que devolvía, por fin, una imagen nítida de lo que había intuido. Rebeca señaló con el bolígrafo. Esto no prueba homicidio, Lucía. Prueba que alguien está jugando en el borde. Necesitamos contexto clínico y patrones. Historias, tiempos, firmas, coincidencias.
Y si puedes conseguir una página entera de esos cuadernos, será la bisagra. Puedo, dijo Lucía, sabiendo que esa palabra la llevaba de la duda a la decisión. Regresó a la clínica con los nervios en un hilo que vibraba a cada paso. Salvador ya estaba dentro, preparando instrumental. Le ofreció un buenos días, que cayó como una moneda sobre mármol. Él levantó la vista con su serenidad habitual. Hoy tendremos mucha gente. Mantén la organización, dijo, y volvió a sus bandejas. La mañana transcurrió con la precisión de un reloj. 2 curaciones, una sutura, un control de hipertensión. Nada de sótano, nada de sedaciones. Lucía trabajaba y, a la vez, sentía como si una cuerda invisible se tensara desde el consultorio hacia la puerta del librero. A mediodía, sonó el teléfono. Una voz masculina, apurada, pidió: «Un espacio para mi madre. Trae un dolor fuerte en el pecho. El hospital está lleno». Salvador tomó la llamada, moduló la voz, ofreció un hueco, en 1 hora. Luego miró a Lucía. «Prepara abajo». La palabra «abajo» recorrió el pasillo como una corriente fría. Lucía asintió y bajó, no sin antes enviar un mensaje breve a Rebeca. «Tendremos sedación. Mujer con dolor torácico. Posible umbral. Estoy con ella». El sótano estaba impecable. La lámpara cambiada funcionaba bien. El monitor conectado. El oxígeno revisado. Lucía se obligó a repasar mentalmente el algoritmo de reanimación, no porque fuera su función principal, sino porque el cuerpo se calma con rutinas. Cuando la paciente llegó, Lucía comprendió al instante por qué Salvador había abierto hueco. No estaba sola. La mujer, de unos 64 años, de cabello recogido y suéter de punto, venía del brazo de un hombre de traje barato, cansado, pero con una mirada que no se rendía. Se presentó sin rodeos. «Soy Héctor Castañeda. Mi madre es doña Elvira. La trajimos porque en urgencias nos dijeron que esperáramos tantito y ya llevamos 3 horas. Un vecino nos recomendó al doctor Medina. Castañeda». El apellido chocó con un recuerdo. Ernesto Castañeda, el cobrador ansioso. ¿Familia? Lucía lo guardó en la memoria. Arriba, Salvador revisó a doña Elvira con corrección. Pidió un electro, auscultó, apretó el esternón con dedos profesionales. No parecía un infarto agudo, pero sí un dolor que requería analgesia y quizá sedación leve si la ansiedad disparaba la presión. Héctor asentía, con la urgencia de los hijos que no quieren perder a su madre. Cuando el doctor sugirió bajar al sótano para estar más tranquilos, Héctor dudó un segundo. Era un hombre acostumbrado a oler trampas. Salvador le sostuvo la mirada con esa paz de vitrina que desarma. «Es por su comodidad», dijo. «Usted puede quedarse todo el tiempo». Eso no era habitual. El método del umbral prefería públicos mínimos. Lucía lo supo y por eso mismo se tensó más. Bajaron los 3. Doña Elvira, cansada, se dejó llevar. El procedimiento inició sin sobresaltos. Vía permeable, analgesia titrada, oxígeno por cánula. La saturación se mantuvo estable. Salvador, atento, medía con su metrónomo invisible. Héctor no apartaba los ojos de la mascarilla. Lucía registraba cada minuto. A los 5, doña Elvira suspiró. «Ya no me duele tanto. Como que me estoy yendo», dijo con voz remota. «Está descansando», respondió Salvador. Todo está bajo control. La saturación empezó a caer. 95, 92, 89. Héctor dio un paso. «¿Eso está bien?» «Dentro de lo esperado», dijo el doctor, sin cambiar el tono. Lucía subió el flujo. 90, 91. El monitor marcó una bradipnea ligera. Salvador, con precisión, tomó otra ampolla. Lucía reconoció el tono del vidrio, el brillo de la etiqueta, la traza de aquel análisis de laboratorio que ahora latía en su bolsillo. La jeringa entró. 88, 86. «Doctor», dijo Lucía, profesional y firme. «Sugestión de depresión respiratoria. Propongo reversión». Salvador la miró con algo que no era enojo. Era interés. Un interés de entomólogo. 1 minuto más. Héctor avanzó otro paso. «No, doctor. Hágalo ahora». El tono de Héctor no pedía, ordenaba. Salvador evaluó la escena en un pestañeo. El hijo presente. La enfermera en guardia. El monitor registrando. Su pulgar dejó de marcar segundos. Administró la reversión. La saturación subió. Lenta,
como un ascensor viejo. 88, 90, 94. Doña Elvira abrió los ojos. ¿Ya?, susurró. «Ya», dijo Salvador, y sonrió con su amabilidad exacta. La crisis había pasado. Nadie moriría ese día. Pero algo se había roto. La coreografía perfecta. El 1 minuto más había tenido testigos con voz. Héctor abrazó a su madre con un alivio que olía a sudor y a fe recuperada. Antes de irse, sin embargo, dejó una frase que se quedó flotando en la sala. «Gracias, doctor. Yo trabajo en un juzgado. Si alguna vez necesita algo, aquí estoy». Juzgado. Lucía anduvo todo el día con esa palabra rozándole los bolsillos. En la noche se lo contó a Rebeca. La internista respiró hondo. «Es un punto de apoyo, pero aún no», dijo. «Falta la bisagra». La bisagra fue Marta Alarcón. Volvió con un dolor limpio y mortal. El miedo. La maestra, que siempre llevaba agenda, llegó sin cuadernos, con los ojos hinchados. «Doctor, me asusté la otra vez. Sentí como si alguien apretara un botón y yo me apagara», dijo, sin metáforas. Salvador la tranquilizó. Ofreció otra opción. Sin sedación, solo analgésico. Ella asintió. Lucía desde la puerta notó un detalle. El doctor no la invitó a bajar. Indicó hacer todo arriba. La enfermera se sintió, por un segundo, ridícula con su miedo a las escaleras. Montó el venoclisis, preparó el analgésico. La saturación se mantuvo impecable. Marta sonrió tímida. Todo iba a terminar sin sobresaltos cuando sonó el timbre de la calle. Salvador pidió a Lucía que abriera. Fue y regresó en 30 segundos. En esos 30 segundos, el doctor había cambiado la jeringa sobre la bandeja. «¿Eso es el analgésico?», preguntó Lucía, con una calma que tenía fuego por dentro. «Sí», dijo él, mirando a Marta. «Le va a aliviar». Lucía miró la etiqueta. No era la misma. El lote coincidía con la caja de abajo. Marta confió. Lucía miró a Salvador y comprendió. El método podía trasplantarse arriba si la oportunidad lo exigía. «Doctor, sugiero mantener solo analgésico y observación. La paciente está ansiosa, no dolorosa», dijo, marcando cada sílaba. Salvador sostuvo su mirada. Sonrió con esa línea breve que no era sonrisa sino precisión. «De acuerdo». Guardó la jeringa, tomó la otra. Marta respiró. El segundo pasó. El mundo siguió. Esa noche, Lucía dejó de fotografiar páginas sueltas. Se llevó un cuaderno entero. No fue un arrebato, fue un cálculo. Había observado el ciclo emocional del doctor. Cuando el día transcurría con fricciones, un hijo que interrumpía, una enfermera que objetaba, una paciente que verbalizaba el miedo. Medina se encerraba en su oficina, se sentaba a escribir y después salía a caminar 10 minutos exactos a la tienda de la esquina. Compraba agua, regresaba, revisaba cerraduras. Ese intervalo dejó una holgura de 80 segundos entre revisar el librero y bajar la cortina de metal. 80 segundos. Un paso medido, un corazón que late en el cuello. Lucía abrió la tabla, sacó el cuaderno número 4, las fechas indicaban el último año, y lo deslizó dentro de su bolso, detrás de una bata doblada. Volvió a cerrar. Bajó la cortina. Cuando la cerradura sonó, ella ya iba por la mitad de la cuadra, apretando el bolso como si llevara un animal vivo. Rebeca abrió el cuaderno con guantes. No por teatro, sino por respeto a la cadena de custodia que aún no existía, pero que algún día tendría que explicarse. Leyeron juntas. Fechas, iniciales, signos, medicamentos, tiempos, pequeñas notas que parecían versos de una doctrina personal. No tiembla, sumisión limpia, apego al retorno. D. La D estaba escrita con un trazo que no admitía dudas. Decisión. No deriva, no destino, no deceso. Decisión. Lucía sintió que se le helaban los codos. «Ahora sí», dijo Rebeca. «Esto, con el análisis, con tu registro, con un dictamen de un perito, ya no es un rumor, es un patrón con voluntad». El siguiente paso fue buscar a alguien que supiera traducir ese patrón en palabras que un fiscal entendiera sin anestesia. Rebeca llamó a Mariano Iturriaga, médico legista, firme como una silla de madera vieja. Les pidió el cuaderno, las fotos, las ampolletas, los lotes. Hizo 3 preguntas, todas técnicas. Luego,
Con la sobriedad de quien ha visto demasiados cuerpos que no hablan, dijo: «Vayan a asuntos internos de la Fiscalía con esto, no a la agencia de la colonia, y vayan con alguien que ponga la cara por ustedes. El apellido Castañeda suena a juzgado. Úsenlo». Lucía marcó el número de Héctor con manos de hilo. Él respondió con el ruido de un ventilador de fondo. «Soy la enfermera de la clínica. Necesito hablar con usted. Es sobre su madre. Y sobre otras personas». El silencio del otro lado fue un territorio entero. Luego la voz de Héctor: «Los espero mañana, 7:30. Traigan todo. Y no vayan solas». La noche previa a esa cita, la clínica se quedó vacía más temprano. Salvador cerró con 2 vueltas de llave. Caminó por el pasillo como quien escucha si la casa respira. Se detuvo frente al librero. Abrió. El hueco estaba más ligero. El aire cambia cuando falta un objeto. Introdujo la mano. Tocó el borde de las tablas. Contó mentalmente. Faltaba un cuaderno. No hizo gestos. No maldijo. Cerró. Subió al consultorio y tomó el maletín negro. Adentro, Lucía supo después, guardaba duplicados de recetas, copias de algunos registros y una lista de llamadas. Llamó a alguien. Dijo: «Necesito otra caja». No especificó de qué. Colgó. A la mañana siguiente, la sala de espera estaba más llena de lo normal. Como si la colonia presintiera que algo iba a cambiar y empujara, con su marea, a la puerta del consultorio. Llegó Marta con ojos de haber llorado mucho. Llegó don Ezequiel con una bolsa de pan para Lucía. Llegó una joven embarazada recomendada por una comadre. La vida cotidiana, con su ruido y sus turnos, fingía normalidad. Lucía, con la mente partida entre la carpeta y el tensiómetro, atendía sin errores. A las 6:50 dijo: «Doctor, voy al baño». No fue al baño. Tomó su bolso, metió la carpeta con copias, respiró hondo y salió con una despedida de rutina. «Vuelvo en 10». Caminó 3 cuadras sin voltear. A la mitad de la cuarta, un coche desaceleró a su lado. «Suba», dijo la voz de Rebeca. «No caminamos hoy». Lucía subió, cerró la puerta y se permitió, por primera vez, un temblor abierto. Héctor los esperaba en un despacho donde los muebles se veían cansados pero limpios. El hombre no puso cara de sorpresa ni de duda. Leyó. Tocó con la yema de los dedos la D del cuaderno como quien palpa una grieta. «Conozco a alguien en asuntos internos», dijo. «No prometo milagros. Prometo trámite correcto. Si esto es real, no se va a guardar en un cajón». En la fiscalía, el aire tenía un olor espeso, mezcla de papel antiguo y desinfectante barato. Los funcionarios los miraron primero con prisa, luego con interés, luego con ese respeto frío que aparece cuando hay documentos, y no solo palabras. Tomaron la denuncia, sellaron la carpeta, pidieron un dictamen pericial urgente sobre las ampolletas. La palabra cateo se pronunció por primera vez, todavía hipotética. De regreso, Lucía quiso volver a la clínica a terminar el turno. Rebeca la miró de lado. «No, hoy no entras. Él ya sabe que algo se movió». Lucía dudó. Pensó en los pacientes, en el libro de Cardex, en el orden que se rompe cuando falta una pieza. Y pensó, sobre todo, en la puerta del sótano. Lugares sin salida. Respiró. Asintió. El teléfono vibró a las 9:15. Era un mensaje del número de la recepción. «¿Dónde estás? Te necesito para cerrar». No llevaba nombre. Pocos segundos después, otro. «Baja conmigo a revisar el oxígeno». Lucía sintió el pulso en las encías. No respondió. Apagó el celular. Rebeca la llevó a su departamento, le hizo un café amargo y la obligó a comer pan. En algún punto de la madrugada, Lucía se quedó dormida en un sillón con el cuaderno número 4, abrazado como un salvavidas. Mientras dormía, en la clínica se oyó, según contaron después 2 vecinos, el ruido de una cortina metálica que se subía y bajaba 3 veces. Luego, silencio. A las 6, cuando el panadero pasó con su canasta, vio la luz del consultorio encendida y la puerta principal entreabierta. Tocó. Nadie contestó. Empujó con cuidado. Dentro, todo estaba en orden. Demasiado orden. La mesa de la recepción relucía. El librero, cerrado. El sótano, con el candado puesto. Solo una cosa no encajaba. La bata del doctor no colgaba en su lugar. No había bata. No había maletín. No había Salvador.
El método del umbral acababa de cambiar de escenario. El amanecer encontró a la colonia con una inquietud que no sabía nombrar. En la clínica de la esquina, esa donde tantas veces se había dicho, ahí sí te atienden, la puerta entreabierta parecía un gesto ambiguo, media invitación y media despedida. Los primeros vecinos que asomaron la cabeza lo hicieron con ese pudor con que se mira lo privado. Empujaron apenas, preguntaron en voz baja, esperaron una respuesta que no llegó. La ausencia tiene ruidos, el zumbido de un fluorescente, el goteo de una llave mal cerrada, la vibración de un refrigerador trabajando solo. Todo eso estaba ahí. Lo que faltaba era el dueño del silencio. A las 7:22, 3 agentes de la Fiscalía, avisados por Héctor Castañeda, se presentaron con una orden precautoria de resguardo del lugar. No era todavía el cateo formal, pero bastaba para asegurar evidencia hasta que el juez firmara. Lucía, con la cara lavada y las manos frías, llegó con Rebeca y el médico legista, Mariano Iturriaga. Los agentes las miraron con esa mezcla de burocracia y humanidad que solo aparece en la antesala de algo importante. Nadie entra sin guantes. Nadie manipula nada que no sea estrictamente necesario, dijo Iturriaga, con una calma que imponía ritmo. La recepción estaba impecable, demasiado. Los fólders alineados, el cárdex con renglones sin tachones, los bolígrafos puestos en diagonal, como si la pluma también fuera una decisión. El consultorio principal tenía el estetoscopio en su clavo y los diplomas en su lugar. Doctorados, congresos, reconocimientos. El muro de cartón piedra que la gente cree que es la ciencia. Rebeca se acercó a uno y leyó en voz baja. Asistente, ni siquiera ponente. Apariencia, no sustancia. Lucía pasó los dedos, con guante, por el reposabrazos de la silla. No polvo. Un paño había pasado por ahí horas antes. Abajo, dijo Iturriaga, con un gesto apenas. La palabra cayó pesada. El candado del sótano seguía en su sitio. Uno de los agentes fotografió, otro anotó la hora, el tercero llamó a su superior. 12 minutos después, con el juez ya en línea, se autorizó a abrir, con el mínimo daño posible. La cegueta cortó el arco de metal con un chirrido que hizo que Lucía apretara las muelas. Bajaron despacio, un peldaño, otro, como si la escalera pudiera mentir. El olor a desinfectante golpeó primero. Luego, debajo, un tufo más denso, mezcla de plástico, medicamento y humedad vieja. La luz encendió al primer intento. Lo que se vio no fue un sótano clandestino improvisado, sino un escenario en pausa. Mesa metálica con marcas de apoyos repetidos, lámparas móviles, monitor conectado, tanque de oxígeno en pie, 3 bandejas de acero con instrumental envuelto en tela. En la pared, 2 ganchos discretos, sin nada colgando. En la esquina, el refrigerador con candado. Otro más. Y al lado, un armario de puertas opacas. El orden absoluto hacía más visible el hueco de lo que no estaba. Fotografía en todo. Ángulos, distancias, números de serie, ordenó Iturriaga. Un agente abrió el armario. Adentro, cajas con etiquetas de anestésicos y sedantes, algunas marcadas como muestra médica, otras con lotes visibles. El legista sonrió sin alegría. La farmacia en pequeño. Rebeca señaló un estante más alto. Frascos con etiquetas genéricas, escritos a mano. Coadyuvante A. Corrección. Reserva. Lucía sintió cómo se le tensaba el cuello. Esas palabras eran las mismas que había visto en el cuaderno. Refrigerador, dijo Iturriaga. Cortaron el segundo candado con el mismo respeto quirúrgico. Dentro, acomodadas con meticulosidad, había ampolletas ordenadas por lote, 2 jeringas precargadas selladas, bolsas de suero con etiquetas brillantes y abajo un contenedor para muestras con hielo derretido. El legista sacó con pinzas una ampolleta y leyó: nombre comercial, concentración, fecha de caducidad. Luego pidió a un agente que acercara la caja con cadena de custodia. Todo lo que salía entraba en un registro con firma, hora, fotografía. Ningún objeto sin contexto, ningún número sin dueño. Doctor Iturriaga, dijo Lucía, obligándose a no temblar. El método no era matar siempre, era sostener en el borde. Lo sé, respondió él sin mirarla. Por eso hay poco rastro grosero. El borde es limpio. El siguiente hallazgo no lo esperaban.
En un cajón del armario, cuidadosamente apiladas, había copias de consentimientos informados. Eran hojas con membrete de la clínica, firmas reconocibles, huellas digitales de pacientes que aceptaban sedación leve para procedimientos menores. Rebeca los hojeó con la precisión de quien busca patrones. En varios, la firma de Salvador tenía una variación sutil. El trazo final más largo, como si la mano hubiera decidido un adorno. No era un dato médico, era un gesto de narcisismo. «Esto no es ilegal», dijo uno de los agentes, quizá con ánimo de bajar la tensión. «No, pero es útil», contestó Rebeca. «Para un fiscal, la palabra consentimiento pesa. Para un juez perito, la palabra patrón pesa más». El librero del consultorio guardaba su propio secreto. Héctor Castañeda, que había llegado y esperaba en la recepción, entró cuando le dieron paso y se paró frente al mueble como si mirara un escenario. Tocó el borde, empujó con cautela. Nada se movió. Lucía, sin pensar, presionó la tabla del fondo en el punto exacto. El panel cedió 1 centímetro. Héctor la miró. «¿Cómo supo?» «Lo vi un día», dijo ella, encogiéndose de hombros. Dentro, el hueco estaba vaciado. No había cuadernos, solo una sombra de polvo más claro donde antes habían descansado los lomos. Salvador había regresado por la noche por lo que consideraba insustituible. Rebeca cerró los ojos un segundo. Iturriaga no perdió tiempo. «El faltante es también evidencia», dijo. «Fotografía del hueco, medición del espacio, residuo de polvo, huellas si hay». El cateo formal llegó a media mañana, con el documento sellado y la cinta amarilla. La noticia corrió en la colonia como corren las cosas importantes. Por boca, por mirada, por supuesto, me dijeron. Nadie se atrevió a gritar acusaciones. La figura del doctor era todavía una fotografía colgada en demasiadas salas. Pero el murmullo cambió de frecuencia. Donde antes había orgullo, ahora había precaución. ¿Tú sabías? ¿No será que...? A mí me atendió bien, pero a la vecina. En paralelo, otro frente se abría. Encontrar a Salvador. No había señales de violencia en la clínica. No había cerraduras forzadas. El maletín y la bata habían salido a pie o en coche sin testigos que quisieran recordar. Héctor activó lo que sabía activar. Habló con un juez de control. Pidió oficio para geolocalizar el teléfono de la clínica y el móvil personal de Medina. Consiguió que un equipo de policías de investigación, no los de tránsito, no los de colonia, tomara el caso. Rebeca, por su parte, llamó a colegas. «Si aparece en su urgencia un médico pidiendo campo, avísenme». Lucía, sin consultarlo, cambió de número de teléfono y guardó el viejo en un cajón. Desaparecer es también un verbo que se conjuga a la defensiva. La primera pista vino de un lugar torpe. La tarjeta de débito. Alguien, Salvador, o quien él quisiera que creyéramos, hizo un retiro pequeño en un cajero de una avenida cercana, a 3 colonias. Las cámaras mostraron a un hombre con gorra, cubrebocas y la postura calculada de quien sabe dónde está el ojo. Lo más revelador no fue su cara, fue su gesto. Al terminar, golpeó 2 veces con el índice el borde de la máquina. Lucía, cuando lo vio en el monitor, dijo en voz baja: «Es él», no porque reconociera el cuerpo, sino el ritmo, el metrónomo invisible. Al cateo siguieron las sorpresas frías. En un falso fondo del cajón del escritorio del consultorio había un sobre con copias de actas de defunción. No eran falsas, eran verdaderas, emitidas con la firma de Salvador y la anotación de complicación de enfermedad de base. En 3, el apellido de la persona le devolvió a Lucía un golpe de aire. Apellidos que había visto en obituarios pequeños pegados en la tiendita. Las coincidencias dejaban de serlo cuando tenían número, lote, fecha, columna final. «Hay que cruzar», dijo Héctor. «Actas, cuaderno, lotes, fechas de ingreso y egreso. Construir la línea. Y hay que hablar», dijo Rebeca. «Con familias, sin morbo, sin promesas, sin mentiras, con cuidado». Las entrevistas fueron una marcha lenta por la dignidad ajena. En una casa de lámina, una mujer les mostró la bolsita donde guardaba el recibo de la clínica. Dijo que iba a estar bien. Ya no despertó. En un departamento de interés social, una hija sacó de un cajón una foto de su madre con una pulsera que ya no llevaba cuando se la entregaron. Se la quitaron para curarla mejor, dijeron. Ya para qué la quería, ¿no?
Lucía tragó saliva. No eran pruebas, eran heridas, pero sumadas al patrón, al laboratorio, al cuaderno, se volvían ecos que guían. El médico legista completó su dictamen preliminar con una frase que pesó como un martillo envuelto en algodón. Existe correlación consistente entre el uso de sedantes de acción mixta, descensos controlados de saturación y desenlaces fatales en un subconjunto de pacientes con comorbilidades bajo el cuidado del mismo médico. No decía asesinato, decía correlación consistente. En el idioma del sistema era la palabra que abre puertas. Salvador, mientras tanto, giraba a su propio ritmo. Había desaparecido de la colonia, pero no del mapa. Una cámara de peaje captó un coche compacto saliendo rumbo a Toluca. Otra lo vio regresar 3 horas más tarde. ¿Se había movido o había hecho creer que se movía? Las placas estaban a nombre de un tercero, un señor que resultó ser cuñado de un representante de farmacéutica, Javier Beltrán. Lo llamaron a declarar. Llegó con la sonrisa desarmada y el maletín ligero. Dijo que sí, que vendía, que el doctor compraba mucho, que alguna vez platicaron de presentaciones de rápida acción, porque a la gente le gusta irse rápido a su casa. No sabía nada más. O eso dijo. No te fíes de los no sé, le repitió Rebeca a Lucía. Anota los no sé con fecha. Luego se vuelven sí sabía. La segunda pista fue un hotel barato en la salida a Querétaro. La recepcionista recordó a un hombre con bata doblada en el brazo, amable, de pocas palabras, que pagó en efectivo y pidió no molestias. Se fue al día siguiente temprano. La habitación estaba impecable. Demasiado. Debajo del colchón, sin embargo, alguien había olvidado una caja de ampollas con 2 vacías y 4 llenas. El número de lote coincidía con la clínica. La cadena de custodia se alargó un eslabón más. El círculo se cerraba despacio, pero se cerraba. El juez firmó el cateo de un departamento que Salvador tenía arrendado en una colonia del otro lado de la ciudad. Allí no había quirófano clandestino, pero sí otra pared hueca. Detrás, 3 cuadernos numerados. El 1, el 2 y el 5. El 4 estaba con Rebeca. Faltaba el 3. En esos cuadernos, el método tenía su gramática temprana. Resistencia, sumisión, borde, retorno, de. En la portada del 1, una frase escrita al margen, casi un lema. El cuerpo aprende cuando alguien decide por él. Rebeca cerró el cuaderno con los labios apretados. La fiscalía solicitó la orden de aprehensión. El delito propuesto no era uno, sino varios. Homicidio calificado en concurso real. Ejercicio indebido del servicio público, por certificaciones. Falsedad en declaraciones por equiparación, si se probaban alteraciones en registros. Héctor, que había ofrecido trámite correcto y lo estaba cumpliendo, advirtió: no canten victoria. La defensa va a alegar mala praxis, negligencia, no dolo. El patrón es su mejor bala. Por eso faltaba algo. La pieza viva. Alguien que hubiera estado al borde y regresado, con nombre, fecha y recuerdo. Marta Alarcón aceptó hablar. Su testimonio fue claro y sobrio. Me dijeron que era sedación leve. Sentí que me apagaban. No era sueño, era irme. Cuando abrí los ojos, el doctor me dijo que a veces pasa. Después temí volver. Regresé porque me convencí de que había exagerado. Ahora sé que no exageré. Don Ezequiel también habló, con la voz decorada de aserrín. Se me fue el aire. La señorita Lucía me agarró del hombro. Me dijo que respirara. Yo la oí a ella, no al aparato. Volví. Con eso, la orden se firmó un jueves al mediodía. Los agentes salieron con fotos de Salvador impresas en hojas simples y la discreción necesaria para no arruinar un operativo por ansiedad. Lucía no fue a la clínica ese día. Se quedó en casa de Rebeca, con el teléfono encendido y la garganta seca. A las 6 de la tarde, un mensaje de Héctor. Movimiento en la terminal de autobuses. Vamos. El hombre de la bata doblada, ahora dentro de una mochila, hizo fila en el andén de un autobús hacia el Bajío. No miraba el reloj, miraba a las personas. Era su oficio. Un agente se le acercó con la naturalidad de quien pregunta por una hora. Otro se colocó detrás. Cuando el chofer abrió puertas, el primero dijo el nombre que no admitía confusiones. Doctor Salvador Medina, está usted detenido. No hubo carrera. No hubo gritos. El hombre alzó la vista con una calma tan perfecta
como la que usaba al explicar un procedimiento. Luego, con la misma mano que había marcado segundos sobre la palma, acomodó el tirante de la mochila y dijo una frase que a Lucía, cuando la escuchó después, le encendió un frío antiguo. Siempre he hecho lo que debía. Los agentes lo esposaron con cuidado. La gente miró sin saber si aplaudir o bajar la vista. Nadie aplaudió. En la patrulla, camino a la fiscalía, Salvador cerró los ojos como si decidiera dormir entre un latido y otro. El metrónomo se había quedado sin mesa. La noche del arresto, la colonia no durmió del todo. No era alegría ni morbo, era reacomodo. Las personas, para vivir, necesitan poner nombre a lo que las hiere. Durante años, habían llamado a ese hombre el doctor. Ahora, algunos comenzaron a decir su apellido con distancia. Otros todavía defendían la imagen. A mí me curó. Los nombres no cambian la historia, pero sí la manera en que se cuenta. Y la historia, desde ese momento, iba a escribirse bajo luces más frías. En la fiscalía, Héctor le pasó a Lucía una botella de agua. La enfermera sostuvo el vaso con las dos manos para no derramar. Rebeca se sentó a su lado. Iturriaga entró con un folder y dejó una frase en la mesa. Mañana es el control de detención. Luego, la audiencia de vinculación. Ahí empieza el otro teatro, el de la ley. Lucía asintió. No había alivio pleno. Había un pasillo más por recorrer. Pero por primera vez, la clínica de Paredes Blancas no era un horizonte cerrado, sino un lugar con puertas abiertas, luces prendidas, evidencia numerada. Donde antes había secretos, ahora había números. El método del umbral iba a tener que explicarse frente a un juez, con palabras, sin lámparas móviles, sin metrónomo invisible, y cuando la verdad se sienta frente a una mesa, deja de ser susurro y se vuelve sentencia. La sala de audiencias estaba fría, no por el aire acondicionado, sino por la tensión. Afuera, periodistas y curiosos se aglomeraban tras la cinta amarilla que los policías habían colocado para mantener la distancia. La noticia del doctor asesino ya había salido en la radio y algunos periódicos locales habían titulado con frases alarmistas: Clínica del horror en la colonia San Marcos, mala praxis o crímenes planeados. Lucía entró por una puerta lateral, acompañada de Rebeca y Héctor. Vestía de manera sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido. Sus manos temblaban a pesar de los ejercicios de respiración que había intentado toda la madrugada. Rebeca, con su firmeza habitual, le susurró: «Habla claro, no discutas, describe». Lucía asintió. Era consciente de que su testimonio podía marcar la diferencia entre una imputación por homicidio calificado y un simple expediente por negligencia médica. Salvador ya estaba sentado, con el uniforme beige de los detenidos preventivos. Su expresión era la misma que en la clínica, calma quirúrgica. No había ira ni súplica en su rostro, solo un orden que parecía interno, como si siguiera contando segundos en silencio. Cuando Lucía lo vio, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Él giró apenas el rostro, la miró un segundo y luego bajó la vista hacia una hoja que tenía frente a sí. No había odio, pero sí conciencia. Él sabía quién lo había desafiado. La audiencia comenzó con la formalidad legal. El juez, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, pidió silencio y explicó el motivo: control de detención y posible vinculación a proceso por los delitos señalados por la Fiscalía. El Ministerio Público tomó la palabra. Señoría, estamos ante un caso sin precedentes. El doctor Salvador Medina, médico cirujano, utilizó su posición de confianza y su conocimiento técnico para ejecutar un patrón sistemático de acciones que derivaron en la muerte de al menos 12 personas, con la posibilidad de que existan más víctimas. No estamos hablando de errores, sino de decisiones planificadas, registradas en documentos privados, corroboradas por pruebas químicas y testimonios directos. Los murmullos del público se intensificaron. El juez golpeó suavemente la mesa con el mazo para pedir orden. El fiscal continuó describiendo la evidencia: las ampolletas adulteradas, el cuaderno número 4 con la columna D, los lotes coincidentes con las muertes, el dictamen pericial que demostraba la mezcla de sustancias. Presentó también fotografías del sótano y del refrigerador con las jeringas precargadas. Cada imagen proyectada en la pantalla
Era como un golpe seco en el silencio de la sala. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Salvador, un hombre trajeado de verbo hábil, se levantó con confianza. Con el debido respeto, señoría, la Fiscalía está construyendo una narrativa morbosa basada en suposiciones y prejuicios. Mi cliente es un médico reconocido en la comunidad, con años de servicio. Las muertes señaladas corresponden a pacientes con enfermedades graves, personas en estado frágil cuya evolución clínica era impredecible. Hizo una pausa dramática antes de continuar. El llamado cuaderno de la muerte no es otra cosa que notas personales de seguimiento clínico. La letra D puede interpretarse como derivación o desenlace, términos comunes en la práctica médica. No hay prueba directa de que mi cliente haya actuado con dolo. Hablar de asesinato es irresponsable y dañino. Finalmente, concluyó con un ataque directo. La principal testigo, la enfermera Lucía Ramírez, tiene un conflicto emocional con el doctor Medina. Su testimonio, aunque doloroso, está contaminado por percepciones subjetivas y resentimientos laborales. Lucía sintió un golpe en el estómago. Rebeca le apretó la mano bajo la mesa, recordándole que no debía reaccionar. El juez pidió que se llamara al primer testigo, Lucía. Lucía caminó hasta el estrado como si atravesara una cuerda floja. Se sentó, respiró profundo y miró al juez, no a Salvador. Nombre completo, pidió el secretario. Lucía Ramírez Ortega. Edad, 27 años. Relación con el imputado. Fui enfermera en su clínica durante 1 año y 3 meses. El fiscal inició la interrogación. Señorita Ramírez, ¿puede describir lo que observó durante su tiempo trabajando con el doctor Medina? Lucía comenzó a relatar, con voz temblorosa pero clara, los patrones que había visto, las sedaciones innecesarias, la caída controlada de la saturación, el método de bajar y subir que ella misma había registrado en su libreta. Habló de don Ezequiel, de Marta Alarcón, de la primera vez que sospechó en silencio. Cuando mencionó el cuaderno y cómo lo encontró en el compartimento secreto, la defensa intentó interrumpir, alegando que era prueba obtenida sin orden judicial. El juez, sin embargo, permitió que Lucía continuara. La información no se desechaba en esa fase. ¿Reconoce usted este cuaderno?, preguntó el fiscal, mostrando el número 4. Lucía lo miró. Sí, es el mismo que tomé de la clínica y entregué a la doctora Rebeca Salas. En su experiencia como enfermera, ¿qué significa la letra D que aparece en la última columna? Lucía tragó saliva. Para el doctor Medina, significaba decisión. Cuando la escribía, el paciente no regresaba. Un murmullo recorrió la sala. El abogado defensor se levantó de inmediato. Objeción. Interpretación subjetiva. La objeción se toma en cuenta, pero el testigo puede responder según su percepción, dictó el juez. La defensa tomó el turno para contrainterrogar. Señorita Ramírez, ¿es cierto que usted tuvo desacuerdos con mi cliente sobre procedimientos clínicos? Sí. ¿Es cierto que usted le cuestionó abiertamente frente a pacientes? Sí, porque temía por su seguridad. ¿No podría esto significar que usted tiene un resentimiento personal que afecta su testimonio? Lucía lo miró fijamente. No es resentimiento, es miedo, irresponsabilidad. El abogado apretó los labios. La sala se quedó en silencio por unos segundos. El segundo testigo fue Marta Alarcón. La maestra subió con pasos inseguros, llevando su agenda como un escudo. Su testimonio fue devastador en su sencillez. Yo confié en el doctor Medina. Me sedaron, pero no era sueño normal. Sentí que me apagaban. Cuando desperté, me dijo que a veces pasa. Volví porque me convencí de que era mi mente. Pero no. Cuando el fiscal le preguntó si identificaba a Lucía como la persona que la acompañó y le salvó la vida, Marta se quebró. Sí, ella estaba ahí. Si no fuera por ella, yo estaría muerta. El testimonio de Marta generó un impacto visible. El juez tomó nota. Incluso algunos asistentes en la sala se llevaron la mano a la boca. Don Ezequiel también declaró. Aunque menos elocuente, su relato coincidía con el de Marta. La sensación de irse, de perder el aire, de ser rescatado por una voz. Esa voz era la de la señorita Lucía, dijo, señalándola. El perito Mariano Iturriaga subió con sus informes técnicos. Explicó, con términos precisos, la mezcla encontrada en las ampolletas y cómo su uso,
en manos de alguien con conocimiento, podía provocar descensos respiratorios controlados. No es un error común, dijo, mirando a la defensa. Es un patrón repetido. Presentó gráficos que comparaban los tiempos de aplicación con las anotaciones del cuaderno. Las coincidencias eran tan exactas que incluso el juez arqueó las cejas. La defensa, sin embargo, intentó sembrar duda. Doctor Iturriaga, ¿es posible que un paciente con enfermedades crónicas tenga una reacción impredecible a la sedación, incluso con dosis correctas? Sí, es posible, respondió el perito. Entonces, ¿no puede afirmar con certeza absoluta que estas muertes fueron provocadas deliberadamente? Iturriaga sostuvo la mirada. En medicina pocas cosas son absolutas, pero cuando se repite un patrón en 12 casos, con el mismo profesional, los mismos fármacos y la misma secuencia temporal, la probabilidad de accidente se vuelve prácticamente nula. El juez tomó nota. La frase «probabilidad prácticamente nula» quedó grabada en la audiencia. Después de los testimonios, el fiscal presentó un resumen de las víctimas conocidas. 12 nombres, 8 mujeres, 4 hombres, edades entre 38 y 76 años, la mayoría sin familia cercana o con vínculos débiles, lo que explicaba por qué nadie había cuestionado los certificados de defunción. Lucía escuchó los nombres con lágrimas contenidas. Cada uno era un rostro, una respiración que se había apagado bajo la luz blanca del sótano. Pero el fiscal no se detuvo ahí. Señoría, estos 12 casos son los documentados. El cuaderno número 1, hallado en el departamento arrendado por el imputado, contiene registros que se remontan a 5 años atrás. Si los cruzamos con las actas de defunción de la colonia, el número potencial de víctimas podría superar las 35. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Incluso la defensa pareció vacilar por un segundo. Salvador, en cambio, seguía con la misma expresión neutra, como si todo aquello fuera una lección de anatomía que él ya conocía. El juez anunció un receso antes de dictar resolución. Lucía salió a un pasillo lateral, donde Rebeca la abrazó con fuerza. Lo hiciste bien. Pase lo que pase, ya no pueden ocultarlo. Héctor se acercó, serio. Esto apenas empieza. Pero hoy se abrió la puerta correcta. Lucía respiró hondo, intentando asimilarlo. Por primera vez en semanas, sintió que la carga no era solo suya. Cuando regresaron a la sala, el juez leyó su resolución con voz grave. Con base en la evidencia presentada, este juzgado determina vincular a proceso al imputado Salvador Medina por los delitos de homicidio calificado en concurso real y falsedad en declaraciones. Ordena además la prisión preventiva oficiosa por el alto riesgo de fuga y la gravedad de los hechos. Un murmullo recorrió la sala. Salvador no mostró emoción alguna. Solo levantó la vista un segundo. Buscó con la mirada a Lucía y con un gesto casi imperceptible, inclinó la cabeza, como quien reconoce a un adversario digno. Lucía sintió un escalofrío. Ese gesto no era derrota, era promesa. La noticia se propagó como fuego. En la colonia, la gente discutía en las tienditas y en los mercados. Algunos defendían todavía la imagen del doctor. A mí me curó la tos. Otros empezaban a reconstruir recuerdos. Mi tía murió ahí. Decían que era su corazón, pero ahora quién sabe. Los medios nacionales enviaron reporteros. Titulares como «El médico que jugaba a ser Dios» y «Los secretos del sótano» inundaron las portadas. Lucía, abrumada, decidió mantenerse en silencio y no dar entrevistas. Rebeca la protegió como una madre fiera, mientras Héctor gestionaba la seguridad de los testigos. Pero mientras la sociedad procesaba la historia, Salvador se preparaba para su propio teatro, el juicio. El abogado defensor comenzó a construir una narrativa alternativa. Su estrategia era clara: convertir cada muerte en un accidente estadístico, cada D en un término médico ambiguo, cada sedación en un acto de compasión. Para eso necesitaba desacreditar a Lucía, a Marta y a todos los que hablaran. Comenzaron a circular rumores: que Lucía había robado medicamentos, que tenía deudas, que quería vengarse por un supuesto despido injusto. Era una guerra de percepciones y apenas estaba comenzando. En medio de todo, un descubrimiento estremeció a todos. El análisis completo de los cuadernos reveló que Salvador clasificaba a sus pacientes en categorías: R, resistencia; S, sumisión; B, borde;
D. Decisión. Era como un experimento continuo. El fiscal, al presentar estas categorías, explicó: para el imputado, las personas eran variables de un estudio. No eran pacientes. Eran sujetos de prueba. Lucía sintió náuseas al escuchar aquello. Todo el tiempo que había trabajado con él, creyendo que al menos parte de su labor tenía sentido, había sido solo una pieza en su maquinaria. El juicio se avecinaba. La presión mediática era enorme. La comunidad exigía justicia y la defensa afinaba sus ataques. Lucía sabía que su papel aún no había terminado. La etapa más difícil estaba por venir. Enfrentarse nuevamente a Salvador, esta vez frente a un jurado, y contar con detalle y bajo juramento cómo funcionaba el método del umbral. Porque para detener a un hombre que había hecho de la muerte una ciencia, había que iluminar cada rincón de su oscuridad. El juicio de Salvador Medina comenzó bajo una tormenta literal y metafórica. El día de la apertura, la ciudad amaneció cubierta por nubes negras y lluvia persistente, como si el clima reflejara la tensión que se respiraba en las calles. En la entrada del tribunal, cámaras, reporteros y curiosos se amontonaban bajo paraguas, mientras gritaban titulares a los micrófonos: «El médico asesino será juzgado hoy». «Lucía, una palabra, por favor». «Doctor Medina, ¿se considera culpable?». Lucía llegó por una puerta lateral, protegida por 2 policías y acompañada de Rebeca. Su corazón latía con violencia, pero su rostro mostraba una calma entrenada. Héctor, con traje oscuro, ya estaba dentro, coordinando la logística de los testigos y la seguridad. En la mesa de la Fiscalía, el Ministerio Público revisaba por última vez las carpetas con evidencia. Sobre una de ellas destacaba el cuaderno número 4, custodiado como una reliquia maldita. Salvador entró esposado, flanqueado por 2 custodios. Vestía el uniforme beige, impecable como siempre, y caminaba con la serenidad de quien asiste a una ceremonia que él mismo diseñó. Cuando cruzó la mirada con Lucía, no hubo odio ni miedo, solo una calma perturbadora, como si aquel hombre aún controlara el ritmo de cada respiración en la sala. El juez pidió silencio y comenzó la sesión. Hoy inicia el proceso penal contra Salvador Medina, acusado de múltiples delitos, entre ellos homicidio calificado. Se escucharán los alegatos iniciales y se presentarán las pruebas de ambas partes. Su voz resonó sobre la lluvia que golpeaba los ventanales. Los alegatos iniciales. El fiscal se puso de pie, caminó lentamente frente al jurado y comenzó su discurso. Señoras y señores, este caso no trata solo de muertes, trata de confianza traicionada. Hizo una pausa, dejando que la frase se hundiera en la mente de los presentes. El acusado utilizó la bata blanca, símbolo de cuidado y esperanza, como disfraz para ocultar un juego macabro. No hablamos de errores médicos ni de complicaciones inevitables. Hablamos de un patrón meticuloso, de un método que él mismo documentó, de decisiones frías que costaron vidas. Les mostraremos evidencia química, registros escritos, testimonios de sobrevivientes y un análisis pericial que demuestra, más allá de la duda razonable, que Salvador Medina convirtió su clínica en un laboratorio de muerte. La defensa se levantó enseguida. El abogado, un hombre de verbo ágil, sonrió al jurado. Mi cliente es víctima de una caza de brujas mediática. Sí, hubo muertes, como las hay en cualquier entorno médico. Personas enfermas, frágiles, con diagnósticos complicados. Cada caso tiene explicaciones clínicas que la Fiscalía ha decidido ignorar para construir una historia sensacionalista. Y el famoso cuaderno se acercó al ejemplar sellado y lo tocó suavemente. Es solo un diario personal. La letra D puede significar derivación, diagnóstico o cualquier término técnico. Pretender que significa decisión de matar es una fantasía. Finalmente, lanzó un ataque directo. Y no olvidemos que la testigo principal, la señorita Lucía Ramírez, actuó de manera ilegal al sustraer documentos. Sus emociones, y no la ciencia, guían sus acusaciones. El aire en la sala se volvió espeso. Lucía apretó las manos sobre su regazo, sintiendo que cada palabra era una trampa tendida frente al jurado. El desfile de pruebas. Durante los días siguientes, la Fiscalía presentó su arsenal de evidencia. Primero,
el dictamen químico que probaba la adulteración de los sedantes. El perito explicó con gráficas cómo la mezcla utilizada podía llevar a una depresión respiratoria controlada, permitiendo al médico decidir si el paciente regresaba o no. Mostró fotografías del refrigerador y de las jeringas precargadas, cada una numerada y fechada. Los jurados se removían en sus sillas, incómodos ante el nivel de detalle. Luego vino la parte documental: actas de defunción, registros clínicos, cruces de fechas con las anotaciones del cuaderno. Un agente proyectó en pantalla una tabla con nombres y tiempos. Cada línea mostraba una historia de confianza rota. Lucía reconoció algunos nombres y tuvo que morderse el labio para no llorar. Finalmente, se presentaron los testimonios. Marta Alarcón declaró nuevamente, esta vez frente al jurado. Su voz era suave pero firme. Cuando desperté, sentí que había estado en un lugar donde no debía estar, como si me hubieran apagado y luego encendido otra vez. Miró a Lucía con gratitud. Ella me salvó la vida. Don Ezequiel habló después, relatando su experiencia bajo sedación y cómo la voz de Lucía lo guió de regreso. No era un accidente, dijo, golpeando suavemente la mesa. Ese hombre sabía lo que hacía. El clímax llegó cuando Lucía tomó el estrado. La fiscalía le pidió que explicara el método con sus propias palabras. Lucía respiró hondo y comenzó. El doctor Medina llevaba a los pacientes a un punto crítico, lo que él llamaba el umbral. En ese estado, la saturación de oxígeno bajaba peligrosamente. Él controlaba cada variable: la dosis, el tiempo, la respiración. Luego decidía si revertir el proceso o dejar que el paciente muriera. Era un juego de control absoluto, señaló el cuaderno número 4. Cada letra D es una vida que él eligió no salvar. El jurado escuchó en silencio. Incluso algunos periodistas dejaron de escribir por unos segundos. La defensa contraatacó con ferocidad. Intentaron descreditar a Lucía, insinuando que había malinterpretado los hechos, que tenía celos profesionales, que incluso podría haber cometido errores en la administración de medicamentos. Lucía, con la voz temblorosa pero firme, negó cada insinuación. Mi único error fue tardar demasiado en denunciar, dijo, y la sala quedó en silencio. El turno de la defensa. La defensa presentó su propia estrategia. Llamaron a un médico testigo que afirmó que los pacientes mencionados tenían condiciones graves y que sus muertes podían explicarse por causas naturales. En medicina, dijo el experto, no existe el control total. Las complicaciones son inevitables. También intentaron sembrar dudas sobre el análisis químico, alegando que las muestras pudieron haber sido contaminadas. El fiscal respondió señalando la cadena de custodia estricta, con firmas y fotografías. Pero el golpe más inesperado vino cuando la defensa llamó a declarar a Salvador Medina. Lucía sintió que el aire se congelaba mientras él caminaba hacia el estrado. Se sentó, ajustó el micrófono y miró al jurado con esa serenidad hipnótica que había usado tantas veces con sus pacientes. Toda mi vida me dediqué a salvar personas, comenzó. Los médicos no somos dioses. Trabajamos con cuerpos frágiles, con variables infinitas. Cada muerte me dolió. Su voz era suave, casi paternal. Ese cuaderno no es un registro de asesinatos. Es mi intento de entender por qué algunos regresan y otros no. La letra D significa desenlace. El borde entre la vida y la muerte no lo decido yo, lo decide la naturaleza. Yo solo observo. La defensa sonrió, satisfecha. Pero entonces, el fiscal se levantó para el contrainterrogatorio. Doctor Medina, ¿puede explicar por qué escondía ese cuaderno en un compartimento secreto? Era información privada. ¿Privada o peligrosa? Salvador lo miró con calma. La gente teme lo que no entiende. El fiscal cambió de táctica. Sacó una fotografía, la de Marta en la cama del sótano. ¿Reconoce a esta paciente? Sí. ¿Puede negar que su saturación bajó a niveles críticos bajo su supervisión? No lo niego. Fue una reacción imprevista. ¿Y puede negar que usted dijo, un minuto más, antes de revertir la situación, según el testimonio del hijo de otra paciente? Salvador hizo una pausa. Sonrió, apenas. Un minuto es mucho tiempo, fiscal. O nada. El murmullo se extendió por la sala. El juez pidió orden, pero el impacto ya estaba hecho. La revelación. Al tercer día de juicio, la fiscalía presentó una prueba que nadie esperaba.
Un análisis caligráfico demostró que, en las notas de Salvador, había un patrón rítmico. Cada 3 segundos, el trazo se interrumpía, como si él estuviera marcando el tiempo con el pulgar, exactamente como Lucía había descrito. El perito explicó: esto demuestra una obsesión con el control temporal. No son simples notas clínicas, son registros experimentales. Lucía miró a Salvador. Por primera vez, él desvió la vista. Ese mismo día, la Fiscalía reveló un nuevo hallazgo: el cuaderno número 3, encontrado en una bodega abandonada a las afueras de la ciudad. Ese cuaderno contenía las primeras pruebas explícitas de deliberación. En una página, Salvador había escrito: hoy decidí dejar ir a SR. El cuerpo resistió más de lo esperado. Fascinante. El jurado quedó impactado. La defensa intentó argumentar que era un ejercicio literario, pero nadie lo creyó. El clímax emocional. En el último día de juicio, Lucía fue llamada nuevamente. Esta vez, no para hablar de pruebas, sino de emociones. El fiscal le pidió que describiera cómo era trabajar con Salvador. Lucía respiró hondo. Al principio, lo admiraba. Creía que era un médico ejemplar. Pero poco a poco descubrí que su calma era solo una máscara. Bajo esa máscara había una mente que veía a las personas como piezas de un experimento. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. Yo también fui parte de su experimento. La defensa no objetó. El silencio en la sala era absoluto. El juez permitió que Salvador hiciera una declaración final. Se puso de pie y habló directamente al jurado. No soy un monstruo, solo quería entender. ¿Nunca han sentido curiosidad por ese momento exacto en que la vida se va? Yo lo vi, lo controlé. Sonrió, perturbadoramente tranquilo. Y por un instante, fui más que un médico. Fui la decisión. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Ese era el verdadero Salvador Medina, despojado de su máscara. El fiscal cerró con una frase contundente: la justicia no puede permitir que alguien convierta la vida humana en un experimento. Hoy ustedes tienen la decisión. El jurado se retiró a deliberar. El tiempo se volvió un enemigo. Cada minuto parecía un eco del metrónomo invisible de Salvador. Lucía, Rebeca y Héctor esperaban en silencio, mientras afuera la lluvia cesaba lentamente. Finalmente, el jurado regresó. El portavoz se puso de pie y leyó el veredicto: culpable, por unanimidad, de homicidio calificado y falsedad en declaraciones. La sala estalló en murmullos y gritos ahogados. Salvador no mostró sorpresa. Solo miró a Lucía, inclinó la cabeza una vez más y murmuró algo que ella apenas alcanzó a leer en sus labios. Esto no termina aquí. El silencio en la sala tras el veredicto se sentía denso, como si el aire se hubiera congelado. Lucía tenía el corazón desbocado, pero también una sensación de vacío. El jurado había declarado culpable a Salvador Medina por unanimidad. Sin embargo, faltaba el último acto: la sentencia. El juez pidió silencio y se dirigió a los presentes. Habiendo considerado la gravedad de los delitos, la existencia de múltiples víctimas, la premeditación demostrada y el riesgo que representa el acusado para la sociedad, este tribunal impone una pena de 58 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. Asimismo, se ordena la clausura definitiva de la clínica y la creación de un fondo de apoyo para las familias afectadas. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas lloraron, otras suspiraron con alivio. Lucía se cubrió el rostro con las manos. No era alegría, era un agotamiento tan profundo que se parecía al llanto. Salvador permaneció sentado, inmóvil, como si la sentencia no le perteneciera. Solo cuando el juez dijo: caso cerrado, levantó la cabeza y miró a Lucía. Sus labios se movieron lentamente, sin emitir sonido. El tiempo sigue. Lucía sintió que el piso se movía bajo sus pies. No era una amenaza directa, pero sabía que ese hombre nunca dejaría de ser peligroso, incluso encerrado tras los muros de una prisión. El impacto en la comunidad. La noticia se propagó como un incendio. En la colonia San Marcos, donde la clínica había sido símbolo de confianza, el ambiente se volvió confuso. Algunos vecinos se negaban a aceptar la verdad. El doctor me salvó la vida. No puede ser un asesino. Otros recordaban muertes pasadas con un nuevo temor. Mi hermana murió ahí. Siempre nos dijeron que fue un paro cardíaco. ¿Y si no? La clínica fue clausurada.
Las cintas amarillas cubrían la entrada y los vidrios de las ventanas fueron tapiados. Durante semanas, los niños del barrio pasaban frente al lugar con curiosidad, como si fuera una casa embrujada. El nombre de Salvador Medina se convirtió en un susurro que la gente pronunciaba solo cuando estaba segura de que nadie más escuchaba. Las familias de las víctimas recibieron apoyo psicológico y económico gracias al fondo ordenado por el juez. Pero el dolor era profundo. 35 posibles víctimas, 12 confirmadas. Cifras que nunca podrían devolver a los seres queridos perdidos. Rebeca se convirtió en una figura respetada en el hospital público. Su valentía al denunciar y proteger a Lucía fue reconocida en medios médicos. Sin embargo, ella evitó entrevistas y declaraciones. «Esto no es un triunfo», decía. «Es una herida que nunca debió existir». Héctor continuó trabajando en el juzgado, pero su vida también cambió. Cada vez que veía a su madre, doña Elvira, sentía un escalofrío al recordar lo cerca que estuvo de perderla en el sótano. Se prometió luchar por mejorar las leyes relacionadas con el control de clínicas privadas y la vigilancia de procedimientos médicos. Lucía, después del juicio, Lucía se convirtió en símbolo de coraje para muchos, pero para ella, el proceso fue devastador. Durante semanas, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mesa metálica, las luces frías, el metrónomo invisible de Salvador marcando segundos. Sufría ataques de pánico cuando escuchaba el sonido de un monitor cardíaco. Un día, mientras caminaba por la colonia, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo. «Mi madre murió en esa clínica hace 2 años. Nunca supe la verdad, pero ahora sé que alguien peleó por ella». Lucía lloró con la mujer en medio de la calle. Ese momento le dio la fuerza para continuar. Decidió dejar la ciudad por un tiempo y trabajar en una clínica rural, lejos del ruido mediático. No era una huida, sino una forma de sanar. Antes de irse, visitó a Rebeca y Héctor. «Gracias por creerme», les dijo. «Si no fuera por ustedes, yo estaría muerta o perdida en el silencio». Rebeca la abrazó. «Tú rompiste el ciclo, Lucía. Nunca olvides eso». El último encuentro. Un mes después de la sentencia, Lucía recibió una llamada inesperada de la fiscalía. «El doctor Medina ha solicitado verte», dijo la voz del funcionario. «No estás obligada a ir, pero él insiste». Contra toda lógica, Lucía aceptó. No por él, sino por ella misma. Necesitaba cerrar el círculo. El encuentro se realizó en una sala pequeña dentro del penal. Salvador estaba detrás de un vidrio grueso, con un teléfono para comunicarse. Llevaba el uniforme de preso, pero su postura seguía siendo impecable, como si aún estuviera en su consultorio. «Lucía», dijo, con voz tranquila, «sabía que vendrías. Solo vine para escucharte por última vez», respondió ella, firme. «La gente cree que esto terminó», continuó Salvador, «pero la verdad es como la respiración, invisible, constante. ¿Sabes por qué me detuviste?». Lucía no contestó. «Porque me observaste», dijo él, con una sonrisa casi paternal. «Esa es la única forma de detener a alguien como yo. Pero hay otros médicos, otras clínicas, otros métodos. La decisión nunca muere, solo cambia de manos». Lucía colgó el teléfono sin responder. Mientras salía de la sala, comprendió que Salvador había perdido la libertad, pero no el control sobre su narrativa. Lo único que podía hacer era asegurarse de que nadie olvidara lo que había ocurrido. Epílogo. La advertencia. Meses después, en la ciudad, se inauguró un mural conmemorativo en honor a las víctimas. Los nombres de las 12 confirmadas estaban grabados en placas metálicas. Lucía asistió en silencio, sin subir al estrado. Solo miró los nombres y prometió mantener viva la memoria de quienes habían confiado en el hombre equivocado. La Fiscalía, gracias a este caso, creó un programa de supervisión de clínicas privadas. Ahora, cada sedación debía registrarse con videos y autorización doble. Una pequeña victoria en un mar de burocracia, pero un paso necesario. Lucía regresó a su clínica rural con un propósito renovado: ser el tipo de profesional que las personas merecían. Sabía que nunca borraría las cicatrices, pero podía transformar el dolor en servicio. Reflexión final. Mientras la cámara se aleja de la clínica clausurada, vemos las cintas amarillas ondeando bajo el viento. El narrador concluye con voz grave:
La confianza es el puente entre la vida y la muerte. Cuando entregamos nuestro cuerpo a manos ajenas, creemos que esas manos nos protegerán. Pero la historia del doctor Salvador Medina nos recuerda que incluso bajo la bata blanca puede esconderse la oscuridad. Vigila, pregunta, cuestiona. Porque a veces la decisión no está en la naturaleza, sino en alguien que cree tener derecho a jugar a ser Dios. Y ahora, para ti que estás viendo este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien solo para descubrir que esa confianza estaba mal puesta? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si esta historia te estremeció y compartir este video para que más personas conozcan la verdad. Nos vemos en la próxima historia, pero recuerda, nunca bajes la guardia.